Estaba a su compañero de la grabación, ¿verdad? Este, el- po- necesitamos calcular concentraciones y decir qué concentración tiene una solución que preparo de esta manera al agregar cierta sustancia a cierto volumen de disolvente o para preparar cierto volumen de solución. O también podemos utilizar y hacer cálculos de decir, tengo esta solución a una determinada concentración, eh, ¿cómo le hago para preparar otra solución de otra concentración expresada de manera diferente? Esa es la principal utilidad, sobre Profe, todo para la práctica, ¿no? Sí, adelante. Pensé que alguien había comentado algo. Esa es la principal utilidad, ¿no? De que ustedes llegan al laboratorio para hacer alguna determinación ahí analítica y necesitan una solución, van a hacer una valoración y necesitan preparar una solución de, de ácido sulfúrico 2 molar. Y así dice su práctica, prepare 100 mililitros de una solución 2 molar de ácido sulfúrico. Y luego van al frasco de ácido sulfúrico y resulta que el frasco de ácido sulfúrico dice concentración, ahí dice en su ficha técnica, en su hoja, 35%, 35%, ni siquiera dice en volumen, ¿no? 35% concentración. Ups, decimos, ¿y ahora cómo le hago, no? ¿Cuánto ácido tomo de ahí, que está a una concentración de 35%, para ponerlo en un matracito de 100 mililitros, que dijimos que era lo que iba a preparar? De tal manera que al diluir a 100 mililitros me quede mi solución de concentración 2 molar. Y lo voy a tomar en porcentaje, en volumen en ese caso, ¿no? Porque es un líquido, ¿no? Es un líquido, en volumen. Esa es la principal utilidad de que sepamos, primero calcular una concentración y entender cómo se calcula y qué representa, sobre todo cuando son químicas las formas de expresarla. Y luego cómo convertir de una a otra, ¿sí? Porque si no nos atoramos en nuestras prácticas, ¿no? Incluso para resolver problemas de otro que van a venir adelante en otras materias, problemas de balance, problemas de aplicación de ingeniería, en donde en los procesos obtenemos la concentración de una forma y cuando queremos hacer el cálculo de ingeniería para ese proceso, necesitamos convertir esa concentración a otra forma de expresión, ¿sí? Para poder resolver. Entonces, hay que ponernos aquí las pilas para entender bien y tener esa facilidad, ¿no? Esa habilidad. ¿Y cómo se hace practicando? ¿No? Vamos a resolver algunos problemas, ¿no? Entonces, eso es para que le encuentren sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Y el por qué razón es importante dominar este tema de concentración, esa amplia utilidad no nada más aquí, en otras materias, ¿no? Entonces, ya vimos molaridad, cómo se expresa la molaridad. Cuando decimos cómo se expresa una concentración, es cómo está su ecuación, ¿verdad? Cómo leo su ecuación. Por eso decimos cómo se expresa, ¿sí? ¿Cómo se expresa la molaridad? profe, Moles con oiga, respecto a... ¿Sí? Sí, sí. mi compañera Jimena me comenta que tiene problemas para poder entrar. Sí, No es que al rato le mandaba, pues, si necesitaba para lo de la lista, tiene foto y sí. eso de que no la deja entrar. Pues. Ah, Jimena se apellida, dices. ¿Cómo se apellida? Deje checar. Es que sé que se llama Jimena, pero no sé. Entonces la busco como Jimena, debe ser una de las que tiene falta. Sí, No, de hecho Zamudio fue la Bastidas. última. Ah, esa, ajá. Zamudio Sí. Bastidas Abril Jimena. Ok, ahí va a estar pendiente. Y a lo mejor tiene que salirse completamente del Zoom y volver a entrar, ¿no? Algo así, ¿no? Para que le Sí, dé ya le chance. dije a ver que sí puede entrar ahorita. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se expresa la molaridad? O sea, ¿cómo se calcula la concentración molar? Recuerden que es molaridad o concentración molar. ¿Cómo la calculamos? Es el número de moles entre litros de solución. Correcto, ¿verdad? Moles entre litro de solución. ¿Y los moles cómo los estimo?
gramos sobre peso molecular. ¿Ok? Ujú. La masa del soluto o de la sustancia entre su peso molecular, ¿no? O su peso atómico, como sea, ¿no? Muy bien, correcto. ¿Y la normalidad? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo la calculo? Es el equivalente en gramos del soluto. Ok, son equivalentes. Recuerden que no tiene unidades, ¿verdad? Son equivalentes. Es como moles, ¿sí? Podemos decir, ah, ¿qué unidades tiene moles? No, pues moles es un paquete de masa, ¿no? Que se denomina mole. Como decir, ¿qué unidades tienen los kilogramos? Pues unidades de masa, kilogramos, ¿sí? Entonces, moles es igual, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene moles? Ah, pues, moles. Entonces, normalidades equivalentes. Equivalentes no tiene unidades, es un paquetito de masa, ¿no? Que se denomina equivalente. Así como mol es un paquetito de masa química que se denomina mol, ¿no? Correcto, equivalentes con respecto del volumen de la solución. ¿Y cómo calculo los equivalentes? Así como decimos, ¿cómo calculo los moles? A masa entre peso molecular. ¿Y el equivalente? ¿Cómo lo calculo? ¿No recuerdan? El Hicimos equivalente un ejemplo. normal. Mande. El equivalente normal, no el equivalente, el peso. Ah, sí, no, el equivalente. El equivalente. Es Pues necesitamos el peso equivalente. Ajá, la sí. masa del soluto entre el peso equivalente. Correcto. Ah, la masa que conozcamos de la sustancia que vamos a preparar, su solución, entre el peso equivalente. ¿Ok? Y el peso equivalente, sabemos que son 2 gramos por equivalente, ¿no? Lo que pesa cada paquetito de sustancia, ¿no? ¿Cómo calculamos el peso equivalente? Pues nos puso la fórmula del equivalente de ácido, que es masa molar, entre el número de hidrógeno. Bueno, en este caso eran los hidrógenos del ácido, pero pues no sé si Ok. ese sea. Ok. Entonces, la masa molar es el peso molecular, pues, ¿no? La masa molar entre el número de equivalentes, ¿verdad? Para calcular este peso equivalente, ¿no? El peso molecular o la masa molar entre el número de equivalentes. Dijimos que el número de equivalente, pues depende de la sustancia, ¿no? Si es un ácido, es el número de protones que libera el ácido. Si es una base, es el número de hidróxidos que libera el ácido, la base. Y si es una sal, es el catión, es la valencia del catión para una sal. ¿Ok? De esta forma determinamos ese número de equivalentes que necesitamos para calcular ese peso equivalente. ¿Ok? Entonces, es una metodología un poquito más larga, ¿no? Porque hay que calcular el peso equivalente. Bueno, primero definir el número de equivalentes, luego calcular el peso equivalente, luego calcular el equivalente y después calcular la normalidad. Muy bien. Y bueno, no sé si lo comentamos, no recuerdo cuando hicimos el ejemplo, creo que sí. La normalidad y la normalidad están relacionados por el número de equivalentes. De tal forma que si conozco la molaridad de una sustancia y conozco el número de equivalentes al observar mi sustancia, puedo determinar la normalidad sin necesidad de hacer todo el proceso. ¿Sí? La normalidad es igual a la molaridad por el número de equivalentes. Entonces significa que si la sustancia es ácido clorhídrico que tiene un solo protón,
por lo tanto su número de equivalentes es 1, y calculo la molaridad de una sustancia y me da 1 molar. Su normalidad también es 1. Si la calculo, me va a dar 1. Si empiezo desde el principio, ¿no? Número equivalente es 1, peso equivalente tanto, luego equivalentes, la masa entre el peso equivalente, y luego la normalidad, equivalentes entre el volumen, me va a dar 1, porque recuerden que tenemos esa ecuación de relación, donde normalidad es igual a molaridad por el número de equivalentes. Molaridad era 1 por 1, 1, normalidad 1 también. ¿Ok? Entonces, es el camino corto, dijimos, ¿no? Cuando conocemos la molaridad, pues no es necesario calcularla con todo el procedimiento. Conociendo el número de equivalentes, podemos calcular esa normalidad, que es la que es un poquito más trabajosilla, pues, no de trabajo, de estar arrastrando el lápiz, ¿no? Entonces, lo vamos a ver ahorita en otros ejemplos, ¿no? Vamos a usar esa opción y podemos hacer las dos cosas, lo calculamos primero haciendo todo el proceso y después vemos que da exactamente lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces eso lo revisamos en la clase anterior. Vamos a continuar entonces con las formas físicas de expresar la concentración. Dijimos que había dos formas, ¿no? La forma química y la forma física. Y hay otras como la molalidad y la formalidad, que son formas químicas, pero no se emplean, o sea, no son utilizadas realmente, ¿no? La molaridad, la normalidad son las más comunes, y dentro de las físicas hay tres que son partes por volumen, porcentaje en peso, porcentaje en volumen y partes por millón. Y también hay otra que es partes por billón, para concentraciones extraordinariamente diluidas, pero en química normal no se emplean, ¿no? Partes por billón. Se utilizan en instrumentación. Cuando lleven análisis instrumental, ahí van a trabajar con esa forma de expresar la concentración, que es muy similar a la de partes por millón, ¿sí? Únicamente que en lugar de dividir entre 1.000.000, dividimos entre 1.000.000.000, ¿sí? 1.000.000.000 de millones. Ok, entonces vamos a pasar a la presentación, ¿no? Estamos grabando, sí. Esta es curvas de calibración. Esta es. Ok. Sí. Porcentajes en peso. Un porcentaje siempre es una relación entre el soluto, es una fracción, pues, ¿sí? Y el total que hay de la solución. El soluto entre la cantidad total que hay de solución. Eso nos da una fracción, ¿sí? Por ejemplo, si en una solución de hidróxido de sodio, hay 50 kilogramos de hidróxido de sodio, en una solución de 100 kilogramos de solución, en donde los otros 50 kilogramos son agua, por lo tanto, el total de la solución son 100, ¿verdad? Hay 50 kilogramos de agua y 50 kilogramos de hidróxido de sodio. Ahí hay una relación en peso, ¿no? 50 entre el 100, que es el total, pues sabemos que el 50% es hidróxido de sodio, ¿sí? Es lo mismo, es una proporción en masa que se expresa como un porcentaje. Aquí, para hacer un porcentaje en peso, como lo dice aquí entre paréntesis, sabemos que una concentración es la relación que hay entre el soluto y la solución. Por esa razón se expresa así, ¿no? El soluto está en peso, es decir, en masa, pues. Se utiliza el concepto de peso, pero ya sabemos que no es peso, no es masa, ¿no? Entre el peso de la solución, es decir, la masa de la solución. Por eso es P diagonal P. Por lo tanto, el porcentaje en peso, donde correctamente dice aquí porcentaje en masa, es la masa del soluto entre la masa de la solución. Eso nos da una fracción. Si hacemos ahorita el ejemplo del 50 kilogramos de hidróxido de sodio en 100 kilogramos de solución, pues sería 0.5, ¿no? 50 entre 100.5, es la fracción. Lo multiplico por 100 y se convierte en porcentaje. Por eso es por 100, ¿sí? Lo mismo ocurre con el porcentaje en volumen. Es la misma relación.
Únicamente que todo está en volumen. Porcentaje en volumen va a ser el volumen del soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100. Ese es un porcentaje en volumen. Los dos están en volumen. Porcentaje en peso, los dos están en peso. Es muy relativamente sencillo comparado con la normalidad y ese rollo, ¿no? Que hay que sacar pesos moleculares, hay que sacar las masas y todo eso. Aquí es simplemente la relación de las masas o la relación de los volúmenes, respetando siempre la estructura de una concentración, soluto entre disolución o solución. ¿Okay? ¿No hay ninguna duda de eso? ¿Okay? Lo cual significa que también podemos combinarlos. Entonces podemos decir, y si arriba nomás que esté el soluto en peso y que la solución siga estando en volumen, ¿correcto? Otra forma de expresarlo pudiera ser peso-volumen. El soluto va a estar en masa, por ejemplo, gramos de hidróxido de sodio, entre el volumen de la solución por cada 100 mililitros o por litro de solución. El soluto está en peso, la solución está en volumen. Por eso también por ahí puede salir en algún problema una solución en porcentaje peso-volumen de 5% peso-volumen. No nos debe de generar conflictos. Sabemos bien que cuando lo expresemos y pongamos ese porcentaje peso-volumen con sus unidades, deberemos de poner las unidades de masa para el soluto y unidades de volumen para la solución. Incluso puede estar al revés. Un porcentaje volumen-peso, en donde el soluto está en volumen, mililitros de hidróxido de sodio, por ejemplo, entre la masa de la solución. O sea, es factible, pues. No es muy usual, pero pueden estar combinados como sea. Lo que hay que entender es que donde dice P es masa y donde dice B es volumen. Independientemente si está el soluto, si es el soluto o es la solución. Podemos hacer combinaciones. Lo más común es que se trabaje porcentajes peso-peso, que es como vienen los reactivos que provienen de un soluto que es un sólido, o porcentajes volumen-volumen, o sea, porcentaje en volumen. Para soluciones de reactivos en donde el soluto es un líquido, por ejemplo, el reactivo ácido clorhídrico, cuando lo compra uno para el laboratorio no viene 100% puro. En el frasco dice 36% de concentración. Y entendemos que es porcentaje en volumen, porque el ácido clorhídrico es un líquido, ¿sí? Si compramos una solución de hidróxido de sodio para tenerla en el laboratorio y de ahí preparar otras soluciones y compramos una solución de hidróxido de sodio y dice porcentaje 80%, como el hidróxido de sodio es un sólido, de su forma normal de hidróxido de sodio, es un sólido, ese porcentaje está expresado en peso. O sea, recuerden que ahí ya son formas en cómo por convención se manejan los porcentajes, ¿no? En las sustancias. Entonces, esos son los porcentajes. Porcentaje en peso, porcentaje en volumen, o pueden combinarse entre sí. Pero su estructura, es decir, la forma de expresarlo, siempre respetando eso. P es masa, B es volumen. De soluto o de disolución, dependiendo de dónde se encuentre esa forma, ¿no? Líquida o sólida. ¿Ok? Y la otra forma física de expresar, ahorita vamos a hacer un ejemplo donde involucre los tres, es las partes por millón. ¿Sí? ¿Para qué partes por millón? Para concentraciones muy diluidas, en donde es más práctico expresar la concentración en valores enteros. Por ejemplo, 20 partes por millón. ¿Cuál es la concentración de arsénico en esta muestra? 20 partes por millón. 20 partes por millón. Observa, se manejan cantidades enteras. Si lo convierto 20 partes por millón a porcentajes, a concentración molar, por ejemplo, a lo mejor me queda que es 0.25 por 10 a la menos 6 molar. Es una concentración muy baja, molar, porque es una concentración en partes por millón chiquita también, pequeña, de 20 partes por millón.
Entonces es impráctico desde el punto de vista, ¿no? Decir 0.25 por 10 a la menos 6 molar de arsénico. Pues mejor lo convertimos a partes por millón y lo expresamos de manera más práctica, más manejable, 20 partes por millón. ¿Ok? Esa es la diferencia, o sea, o la conveniencia de utilizar una forma o utilizar otra. O muchas veces hay muchos detectores en los procesos que detectan las partes por millón, su algoritmo, la forma en cómo funcionan. Te da el valor de concentración de un gas que vaya pasando por el detector y te dice 20 partes por millón. Pero cuando quiero hacer un balance de masa o quiero hacer un balance en ese proceso termodinámico, lo que sea, resulta que la concentración la necesito en molaridad. Entonces necesito poder convertir esas 20 partes por millón a expresión molar para poder utilizar ese valor en mis cálculos, o probablemente a composición porcentual también, que es muy usual para los cálculos de balance, ¿no? Composición porcentual en partes en porcentaje en peso, en porcentaje en volumen. Y hay que poder convertir esas partes por millón a otra forma de expresar la concentración. Lo que les comentaba, ¿no? Al inicio, ¿no? Esa es la conveniencia o es la practicidad de este tema, ¿no? El poder convertir de uno a otra forma de concentración, dependiendo cómo la necesitemos. Entonces, partes por millón, como su nombre lo indica, es una parte en 1.000.000 de partes. Por eso es parte por millón. Una parte en 1.000.000 de partes. Significa que si tengo una canica roja, y tengo 1.000.000 de canicas azules, pues tengo una parte por millón. ¿Sí? Tengo una parte, y realmente no sería así, no sería una canica roja en 1.000.000 de canicas azules menos una, ¿no? Porque recuerden que la solución, el volumen de la solución o la masa de la solución, como sea, siempre expresa la suma del soluto más el disolvente. Por lo tanto, aquí sería igual, pero pues, no pinta una parte en la solución, ¿verdad? Pero realmente, si queremos ser muy estrictos, sería una canica roja en 999.999 canicas azules, ¿verdad? Porque esa canica roja pues forma parte del volumen total de partes por millón, ¿ok? Pero no pinta. A eso se refiere una parte en 1.000.000 de partes. Pero eso es si estoy hablando de canicas. Si estoy hablando de personas, por ejemplo, una mujer, podemos decir, ¿cuál es la concentración de esa mujer? Una parte por millón. Significa que en 1.000.000 de hombres, aproximadamente menos uno, en 1.000.000 de hombres está una mujer. Sería una parte por millón de mujer, de la mujer, ¿no? Significa que la parte por millón aplica para cualquier cosa, ¿no? Para casas, para personas, para autos, para lo mismo, siempre es lo mismo. Nada más que tiene que estar en 1.000.000 de partes, ¿no? En 1.000.000 de carros, o sea, un carro rojo en 1.000.000 de carros azules, una parte por millón. Pero debemos de llevarlo hacia una expresión de una solución, porque es donde nos interesa a nosotros. Entonces, yo puedo dividir 1 litro de solución en 1.000.000 de partes pequeñitas. Y si esa solución es agua, yo puedo dividir ese litro de agua o ese kilo de agua, ¿verdad? ¿Cuál es la densidad del agua? 1 kilogramo, ¿no? Significa que ese kilogramo de agua yo lo puedo dividir en 1.000.000 de partes. Y cada parte de esa se llama miligramo, ¿sí? 1 litro de agua o 1 kilo de agua tiene 1.000.000 de miligramos de agua. Ya convertí mi litro de solución a partes, a 1.000.000 de partes, que son miligramos. Significa que si yo tengo 1 miligramo de soluto, entre 1.000.000 de miligramos de solución, también es parte por millón, donde la parte son los miligramos. En lugar de ser canicas, ahora son miligramos. 1 miligramo entre 1.000.000 de miligramos es una parte por millón. Y como ese millón de miligramos es 1 litro de agua, porque vemos que su densidad es 1, entonces lo puedo expresar también como 1 miligramo por litro de solución, porque el litro de solución tiene 1.000.000 de miligramos, ¿sí?
Entonces, para una solución, las partes por millón se expresan en miligramos por litro de solución. ¿Sí? Esa es la explicación de por qué miligramo por litro. Porque un litro es 1.000.000 de miligramos. Y respeta la proporcionalidad de parte por millón. Una parte en 1.000.000 de partes. Significa que esos 20 miligramos, 20 partes por millón son 20 miligramos por litro. 100 partes por millón son 100 miligramos por litro de solución. ¿Okay? Entonces ya tenemos las formas en que se expresan las partes por millón. Y aquí nos dice encuentre la concentración en partes por millón de una muestra que contiene 0.005 gramos de arsénico. La muestra se diluye, dice, en 250 mililitros de agua. ¿Cómo calcularíamos aquí las partes por millón? Como siempre, primero expresamos nuestra concentración, ¿no? Entonces ahí quedaría, parte por millón es igual a miligramos por litro de solución. ¿Miligramos de qué? Miligramos de soluto, ¿no? Siempre arriba en el numerador siempre está el soluto. Eso significa que si sustituiríamos 0.005 gramos de arsénico, los cuales hay que convertir a miligramos. Simplemente. Entonces, al multiplicar por 1000, porque un gramo tiene 1000 miligramos, pues nos van a quedar 5 miligramos de arsénico. Simplemente convirtiendo esos 0.005 gramos a miligramos. ¿Por qué? Porque así nos los pide nuestra forma, ¿no? De concentración. Entre, dice, el volumen de la solución en litros. Y observamos que nos dice el problema que la muestra se diluye en 250 mililitros de agua. No dice que se prepararon 250 mililitros de solución. Es agua. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que agarraron 250 mililitros de agua en un vaso, los midieron, y le agregaron esos 5 miligramos de arsénico. Y aquí la pregunta sería, ¿cambia el volumen del agua al agregar 5 miligramos de arsénico? ¿Cambiará el volumen? Digo, cambiará en volumen perceptible, ¿no? Porque si cambia su volumen, me van a decir, pero no es realmente perceptible, ¿no? O sea, 5 miligramos de arsénico no ocupan prácticamente ningún volumen, ocupan un volumen muy pequeñito, pues, con respecto del volumen de los 250 mililitros de agua. O sea, si queremos ser muy estrictos y decir, necesito el volumen de la solución en litros, y el volumen de la solución siempre es el volumen del disolvente más el volumen del soluto. Entonces aquí, ¿cuánto volumen realmente ocupan esos 5 miligramos de arsénico? Pues muy poquito, ¿no? A lo mejor 0.05 mililitros. Entonces el volumen de la solución sería 250.05 mililitros. Pues prácticamente 250 mililitros, ¿sí? No hay un cambio importante del volumen, pues. Eso significa que podemos diluir directamente entre los 250 mililitros de agua, que realmente va a ser el volumen de mi solución. No nos vamos a preocupar en andar buscando la densidad del arsénico para multiplicarlo por los 5 miligramos y obtener ese 0.05 mililitros que realmente no pintan en mi solución. ¿Ok? Sí, checan eso. Porque el problema sí está planteado. Pues. Hay que entender que cuando calculamos concentraciones en partes por millón, son concentraciones muy diluidas en las cuales prácticamente el soluto en la solución no tiene efectos importantes en cuanto al volumen o en cuanto a la densidad. Si no cambia el volumen, no cambia la densidad. ¿Sí? Aquí significa que el volumen de la densidad de la solución, ¿qué densidad va a tener esa solución ya preparada si se la queremos medir? Preparamos esa solución y luego le medimos la densidad. Pues nos va a dar prácticamente la densidad del agua. Eso nos valida que realmente su volumen prácticamente no cambió. Va a tener la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, para que eso quede claro, ¿verdad? Porque vamos a calcular las partes por millón dividiendo entre 0.25 litros.
O sea, no tiene caso ir a buscar la densidad del arsénico para sumarle ahí un volumen pequeñísimo de los 5 miligramos de arsénico, ¿sí? En soluciones muy diluidas, entonces, la densidad de la solución es prácticamente la densidad del agua. Eso que no se nos olvide, porque se van a resolver problemas en equilibrio químico, en donde tenemos situaciones de este tipo, y luego andamos ahí buscando la densidad del soluto, cuando realmente no pinta dentro de la solución. Y le gastamos recursos en tiempo y eso, andar haciendo eso, cuando realmente no se va a ver reflejado en el resultado de concentración que vamos a manejar. Entonces, utilizamos esa premisa, ¿no? De que en soluciones muy diluidas, la densidad del agua es prácticamente la densidad de la solución. Si tengo el agua, con esa calculo la concentración. Pero solamente en eso, ¿no? En soluciones muy diluidas, como en este caso. Entonces, ¿cuántas partes por millón quedarían aquí? Ya dijimos que los 0.005 gramos, al convertirlos a miligramos, son 5 miligramos, ¿no? Porque un gramo tiene 1000 miligramos, multiplicamos por 1000. Eso nos da 5 miligramos. Entre 0.25 litros de solución, prácticamente. 5 entre 0.25 nos da 20, ¿no? Significa que la concentración en partes por millón de esta solución es 20 partes por millón. ¿Okay? ¿Alguna duda de eso? No, está relativamente simple, ¿no? De hecho, recuerden que esto ya lo vieron, ¿no? Por ahí en su química básica, pero es importante volverlo a recordar, ¿no? Muy bien, vamos a hacer este ejemplo. Después nos vamos sobre los otros ejemplos, son donde ya tengo una concentración y la voy a convertir a otra. Y este ejemplo que está aquí en el recuadro es de este tipo. Preparar una solución, conociendo la masa en diferentes formas de concentración. Expresarlo en diferentes formas. Profe, Mándeme, sí. tengo una duda en partes por millón. Okay. Es que cuando estaba haciendo la tarea, busqué una fórmula. Entonces me salían dos, la que usted mencionó y otra que era dividir los gramos del soluto entre la solución y multiplicarlo por 1.000.000. Pero es que, o sea, viendo o sea, lo que comentó, no sé si sea correcto porque en una da así de que, o sea, da como un resultado muy grande en comparación a la otra. Entonces no sé cuál de las dos sería correcta. Dices que dividiste, bueno, te proponía, ¿no? Dividir los gramos de solución, de soluto, ¿entre qué? Entre los gramos de la solución, Y luego multiplicar por ¿cuánto? por 1.000.000. Por 1.000.000. Qué raro, ¿no? Ujú. Y ese resultado pues te va a dar un numerote, ¿no? Te dio un número grande. Te debe porque lo estás multiplicando por 1.000.000. Vamos a ver si hay una correlación. Si hago lo mismo con este mismo problema que hicimos ahorita, nos daría 20.000 partes por millón. Entonces, como que está incompleta la ecuación. ¿Qué fue lo que hice? Dividir los 5 gramos de soluto entre 250 gramos de solución, ¿va? Para respetar esa relación que dice, ¿no? Gramos de soluto entre gramos de solución. Y al multiplicarlo por 1.000.000 me da 20.000 partes por millón, lo cual no es lógico, ¿no? Por eso comentas que uno te da muy grandote y el otro te da, pues, lo que debe de ser, ¿verdad? Entonces, utilicemos la expresión esta simplemente que acabamos de ver, ¿verdad? Miligramos de soluto entre el volumen de la solución. El volumen de la solución en litros. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo lo dejaste? ¿Con el valor grande o con el valor pequeño? Ya te decidiste. Es por el valor pequeño, me imagino, ¿no? No, es que
Es que, o sea, dije yo, pues como dice que puedo usar ambas, pues voy a Ujú, usar la de que se multiplicaba por 1,000,000, pero pues no ujú. sabía cuál era correcta. Y le iba a preguntar ahora. Pero Sí, y ya se venció la tarea o la van a subir apenas. pues se venció ayer a las Ayer, 11. Ajá. a las Sí, profe, 11. es lo que le iba a comentar. Ok, la voy a abrir para que en todo caso lo corrijan o algo y la vuelvan a subir. Sí, no hay problema. Yo le cambio Ok, la fecha profe. para que puedan trabajar, sí. Sí, estamos en el Gracias. tema, estamos trabajando en el tema. No hay problema. Muy bien, sí, recuerden que el valor de partes por millón normalmente siempre nos debe dar un valor pequeño, ¿no? Si nos da muy grandote, significa que algo. Entonces, mejor utilizaríamos otra forma de expresar la concentración, ¿sí? No, o sea, partes por millón no es pertinente, no es pertinente para concentraciones altas, pues sí. Ahí mejor usamos porcentajes en peso o molaridades. Muy bien, dice, se preparan 250 mililitros de solución de iodato de plomo. Y ahí nos da la fórmula química, ¿no? Recuerden que ese es el ion iodato dentro de los radicales más conocidos que tenemos, que vienen de los oxiácidos, ¿no? Pues el sulfato viene del ácido sulfúrico, el nitrato viene del ácido nítrico, el iodato viene del ácido iodídrico y así, ¿no? Entonces, y nos dice que es iodato de plomo, por lo tanto, es el plomo, es iodato de plomo, ¿no? Y luego nos dice que es 2, porque pueden formar otro tipo de iodatos, ¿no? Porque el plomo no tiene más, no tiene una sola valencia, creo que tiene 2, ¿no? El 2 y el 4, algo así, ¿no? Por lo tanto, nos da la molécula aquí. Es importante porque con eso vamos a definir la valencia del catión, ¿no? Mezclando, dice, 0.5 gramos de sal, es porque es una sal, es una oxisal. Calcule la concentración molar, pues todas, ¿no? Normal, porcentaje en peso, porcentaje en volumen y partes por millón de la solución. Densidad de la solución, 1.002 gramos por mililitro. Observen que nos da la densidad. Observen que es muy parecida a la del agua, ¿no? Ligeramente diferente, en 0.002 solamente. Lo cual significa que es una solución diluida, que cambia poco cuando se hizo la solución, cambió poco su densidad. Si no nos hubiera dado la densidad de la solución, pudiéramos haber tomado esa premisa, ¿no? De que es una solución diluida, podemos utilizar aproximadamente la densidad del agua, ¿no? Que es 1, pero no lo da. Entonces trabajemos con el valor más exacto que nos da, ¿no? De 1.002 gramos por mililitro. Entonces vamos a empezar calculando la molaridad. Calculen la molaridad, que es la primera que vimos la semana pasada. A ver cuánto les da. Voy a poner el pizarrón para resolver las dudas ahí, ¿no? Pero calculen la molaridad primero. Diez, 12, 11. Diana.
11:30. Ok, muy bien. ¿Cuánto da la molaridad? Ah, voy a poner el pizarrón. ¿Cuánto da? Necesitamos el peso molecular del compuesto, ¿no? Primeramente. El iodato de plomo. Es 0.5 gramos.
¿Cuál es el peso molecular del compuesto? 557. Ok, 557. Muy bien. 557. Entonces, ¿cuál es su concentración molar? El compuesto. El peso molecular es del de arriba. ¿Del iodato de plomo, no? Ok. Ujú. ¿Dios cuánto da la concentración molar? Ujú, ujú. Profe, Ujú. el número de moles, o sea, los vamos a obtener o sea, tomando la masa del cloruro de sodio y el peso molecular del compuesto. La masa del iodato de plomo, ¿no? Ah, ok, ok. Sí. Entre el peso molecular del iodato de plomo. Es muy chiquito, ¿va? El valor. Porque la molécula es muy grande. Hay pocas partículas en esos 0.5 gramos. Profe, me dio muy poquito el resultado. Sí, correcto, falta. Pues me dio como 1.83 por 10 a la menos 3. Ah, pero 1.83. Ahí me da Sí, 8.9 por 10 a la menos 4, más o menos. A ver, déjame checar. 8.97 por 10 a la menos 4. A mí también me dio eso, profe. ¿Sí va? Entre estos son gramos. Entre el peso molecular, 557 gramos por mol. ah,
Esos son los moles. Yo hablaba de la concentración molar. ¿Tampoco da eso? Ah, la concentración. Vamos a ver. ¿Cuánto da la concentración? ¿Cuánto dices que te dio? Me dio 1.83 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 mol por litro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Para calcular esa concentración necesitamos los moles, que nos dio 8.97 por 10 a la menos 4. Entre el volumen de la solución, 254 mililitros, 0.25 litros. ¿Va? Y vamos a ver, eso debe dar entonces 1.83. 8.977 entre 0.25 litros. 3.55, ¿no? Por 10 a la menos 3. Pero ahora te dio como la mitad, ¿no? Ah, sí, sí. Es que utilicé ¿verdad? Sí, de la densidad, pues saqué el volumen, pero pues ya vi que no era así. No, no, porque ya tenemos el volumen de la solución, pues, 250 mililitros. La densidad la vamos a usar cuando calculemos porcentaje en peso, donde Profe, vamos a necesitar la masa de la solución, con la densidad lo convertimos. Ah, sí, es que como los ejercicios anteriores sí utilicé mucho esa fórmula de la densidad para sacar el volumen y pensé que era así. No, aquí ya la da directamente, ¿no? Muy bien, ya tenemos la molaridad entonces. profe, Vamos a mándeme. yo no entendí por qué dividimos, o sea, para obtener los moles, no entendí por qué dividíamos o sea, la masa de la sal entre el peso molecular del yodato. Yo tampoco entendí eso. A Por eso ver, pero pregunté. porque la sal es el yodato, ¿no? O sea, la sal. Ah, ok. O Sí. sea, no se refiere a cloruro de sodio, sino No, que no, no. El cloruro de sodio es una sal aloidea. Pero cualquier compuesto, como cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de calcio, son sales. Y todos los que son yodatos, nitratos, sulfatos, también son sales. Sal es el concepto del grupo, ¿no? Del ok, compuesto. ya entendí. Sí, no, el yodato es una sal. Es una sal. Por eso alguien mencionó ahorita el cloruro, no sé qué, pero se me hizo medio extraño. Ok, muy bien, entonces, ya tenemos la molaridad. Sabemos que podemos calcular la normalidad con esa expresión que conocemos, ¿verdad? Vamos a calcularlo de las dos formas. Voy a anotar la concentración acá. Inciso A, la molaridad es 3.55 por 10 a la menos 3 molar. Y vamos a calcular la normalidad. Normalidad, bueno, concentración normal es igual a equivalentes por volumen. Equivalentes es igual a masa entre el peso de un equivalente. Peso de un equivalente es igual al peso molecular entre el número de equivalentes. Entonces necesitamos empezar por definir el número de equivalentes. ¿Cuánto es el número de equivalentes? ¿Cuánto vale para ese yodato de plomo? ¿Dos? 2. Muy bien. Vale 2.
Número de equivalentes es 2. Por lo tanto, el peso molecular ya lo conocemos, 557. El peso equivalente va a ser igual a 557 gramos por mol entre el número de equivalentes. 2 equivalentes por mol. Cancelamos los moles. Nos va a quedar gramos por equivalente. $278.5. Gramos por equivalente. El cual vamos a utilizar para calcular el equivalente. La masa, ya la conocemos, 0.5 gramos. Entre el peso del equivalente, 278.5 gramos por equivalente. Vamos a cancelar gramos. Nos van a quedar equivalentes. .795 por 10 a la menos 3. Equivalentes. Y vamos para arriba, ¿no? Ya tenemos los equivalentes. Podemos calcular la concentración. Equivalentes, 1.79. 5 por 10 a la menos 3 entre el volumen de la solución, 0.25 litros. Y esto da 7.18 por 10 a la menos 3. Equivalentes por litro, normalidad. Ya tenemos entonces nuestra concentración normal. Y nos damos cuenta de que pudimos también aplicar nuestra relación de normalidad contra molaridad. También podemos haber dicho que normalidad es igual a molaridad por número de equivalentes. Y la normalidad, ¿qué molaridad teníamos? 3.55 por 10 a la menos 3, que multiplica número de equivalentes 2. Y eso es igual a 7.1 por 10 a la menos 3. Sí, el cual es muy similar al que calculamos. Con eso validamos que realmente es correcto, ¿no? Y aplica para bases, para sales, igual. Siempre y cuando ya conozcamos la molaridad. Y también podemos calcular la molaridad si ya conocemos la normalidad, pues simplemente despejamos de ahí, ¿no? Molaridad es normalidad entre número de equivalentes. Y eso lo podemos validar aquí, ¿no? Si conociéramos la normalidad de 7.1 por 10 a la menos 3, dividimos entre el número de equivalentes y nos da la molaridad de 3.55 por 10 a la menos 3. Entonces, esta relación es práctica cuando ya conocemos alguna de las dos concentraciones. Y si no, pues a calcularla con todo el procedimiento, ¿no? De los pesos equivalentes.
Y así. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, nomás. Ok, porcentaje en peso. Igual, ¿cómo expresamos el porcentaje en peso? Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a partir de ahí, entonces vamos a poner acá, inciso B, concentración es igual a 7.1 por 10 a la menos 3, normal. Y vamos a borrar. Inciso C, porcentaje en peso. ¿Cómo se expresa? Masa de soluto de la masa de la solución por 100. Masa de soluto, concentración va a ser igual entonces, masa de soluto, 0.5 gramos, entre masa de la solución. No conozco la masa, conozco el volumen. No hay problema, vamos a ponerlo ahí. 250 mililitros. Y tenemos la densidad que nos permite convertir este volumen a masa. Utilizo el factor de conversión de la densidad. 1.002 gramos por mililitro. Eso nos convierte este volumen a gramos de solución. ¿Qué nos faltaría poner? Por 100. Punto 5 entre 150 por 1.002 por 100. Punto 1996 por 100. Es un porcentaje. Es un porcentaje bajo, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con una solución diluida, comentamos, ¿no? Por lo tanto, el porcentaje debe ser bajo, aproximadamente 0.2% y poquito. No da 0.2 porque la densidad nos cambió un poquito el resultado, ¿no? Fíjense que si hubiéramos dicho que la densidad era prácticamente la del agua, el resultado prácticamente no cambia, ¿no? Porque ese si lo redondeo es 0.2. ¿Sí? Entonces, ese es el porcentaje en peso. Maestro, ¿Ande? cuando yo estaba haciendo los ejercicios, había, Sí. había los ejercicios que fue de tarea, había fórmulas, bueno, cuando busqué en internet, que cuando se usaba la masa de solución, sumaban la solución más la masa de soluto, entonces no se suma. Siempre se suma. La solución siempre es la suma del soluto más el disolvente, independientemente de cómo está expresado, si en masa o en volumen. Pero aquí no lo Entonces, sumamos porque el problema nos dice que esos 250 mililitros ya son la solución. Si el problema nos dijera que esos 250 mililitros es agua, ahí tendríamos que ver el modo de sumar la masa del soluto. Entonces ahí sumaríamos 250 mililitros de agua, que en masa son 250 gramos, más 0.5 gramos de soluto, tendríamos la masa de la solución. Pero aquí no es necesario hacer eso, porque nos dice que la solución ya son los 250 mililitros. ¿Sí? Por esa razón simplemente convertimos esos 250 mililitros de solución a gramos de solución, porque la densidad es la densidad de la solución. No le ponemos, ¿verdad? Pero sabemos bien que si es la densidad de la solución, porque así lo dice el problema, son gramos de solución entre mililitros de solución, pues son mililitros de solución, gramos de solución, mililitros de solución, todo es solución. ¿Ok? Depende cómo está planteado el problema, pero es correcto, siempre
Siempre si el problema dice que es agua lo que está usando, tendremos que hacer la suma del soluto más el agua. ¿Ok? Pero aquí no es necesario. Ah, ok. Sí, es que Ujú. tenía esa duda porque a veces aparecía y a veces no, de que se sumaba. No. Entonces, Y no es que depende Ah, de ok. cómo te lo plantea el problema. Si te dice el problema, se prepara una solución de 250 mililitros. Ah, ya está la solución. La solución ya su volumen son 250 mililitros. ¿Sí? O si dice, se agregan 5 gramos de este soluto en 100 mililitros de agua, calcule la concentración de la solución. Ah, y si tenemos que sumar esos 100 mililitros de agua, sumarle el soluto para poder expresar la concentración en cualquiera de las formas. Siempre será la solución la suma de los dos. Entonces depende cómo lo plantea el problema. Lo que no se nos Ah, debe de ok. olvidar es que es la suma de los dos siempre, exactamente, ¿no? Muy bien, entonces ese es el porcentaje en peso. Para el porcentaje en volumen, observen que vamos a expresar volumen de soluto entre volumen de la solución por 100. Tenemos el volumen del soluto, no, pero tenemos su masa, 0.5 gramos. Significa que necesitamos la densidad del iodato de plomo y no nos lo da el problema. Necesitamos hacer lo mismo que aquí, pero al revés, ¿no? Lo de abajo lo vamos a dejar en volumen porque ya está en volumen, pero lo de arriba tenemos que convertirlo a volumen y es el soluto. Esa densidad no nos sirve porque esa densidad es la densidad de la solución. Por eso lo usamos ahí en porcentaje en peso. Por lo tanto, hay que investigar la densidad del iodato de plomo. Y ayer la utilizamos. Déjenme checar cuál fue la que usamos ayer. De hecho, la bajamos de internet. Iodato de plomo. 6.26 gramos por mililitro. Es la densidad, debe ser una densidad grande, porque la molécula es muy grande, es muy densa, ¿no? Tiene mucha masa y tiene un volumen relativamente también grande, ¿no? Entonces su densidad es de 6.26 gramos por mililitro. Observen que necesitamos la densidad del soluto. Entonces vamos a plantear porcentaje en volumen. Va a ser igual porcentaje en volumen, volumen, va a ser igual a volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100. Concentración, quito esto y ya lo pongo como concentración, ¿verdad? Simplemente voy a usar su expresión. Volumen del soluto, no tengo el soluto, 0.5 gramos, pero lo necesito en volumen. Entre el volumen de la solución, 250 mililitros. Si lo de arriba está en mililitro, lo de abajo está en mililitro, ¿no? Entonces, necesito su densidad para convertirlo a volumen. Y comentamos que la densidad del soluto es igual a 6.26 gramos por mililitro. Eso sacado de otro lado, ¿no? Porque el problema no nos lo da. Pero es soluto. Iodato. Por lo tanto, aquí puedo dividir entre la densidad. 6.26 gramos de soluto por mililitro de soluto. Gramos con gramos se van, nos quedan mililitros de soluto, mililitros de solución por 100. Ese va a ser el porcentaje en volumen. 0.5 entre 6.26 entre 250 por 100. 0.032. Por 100. Ok, si checan eso. Es lo mismo, pues. Vemos que no teníamos el volumen de la densidad del soluto. Y es un porcentaje muy bajo, porque la densidad del compuesto es alta, pues. 6.26 gramos.
Y es lógico pensar que sea una sal muy pesada, porque el plomo es pesado, es un metal, pesa 200 y tantos gramos por mol. Y el ion iodato también es un iodato pesado. El peso molecular es 557 gramos por mol. Es pesado. Está concentrado. O sea, la densidad del acero, por ejemplo, la densidad del plomo es grande, ¿no? Agarrar un pedazo de plomo está muy pesado. Un pedacito pesa mucho. Tiene una densidad grande. Por lo tanto, su volumen es pequeño. Por eso nos da poquito el porcentaje, ¿no? 0.032% en volumen. Hace lo mismo, ¿no? Que el porcentaje en peso. ¿Y qué nos falta? Partes por millón. Este es el inciso D, ¿no? Parte por millón. El inciso D. ¿Cómo expresamos parte por millón? Miligramo por litro de solución. La masa del soluto en miligramos, tenemos en gramos, lo vamos a convertir a miligramos. Son gramos. Un gramo tiene 1000 miligramos. Le damos gramos, ¿no? Ya nos queda el soluto en gramos, en miligramos. El volumen en litros, 0.25 litros. Ya vamos a tener miligramos por litro. ¿2000? Partes por millón. Mil partes por millón. ¿Alguna pregunta? Observen que siempre es el mismo proceso, ¿no? Plantear la expresión de la forma de concentración que vamos a calcular y luego ver que tanto el soluto como el disolvente se expresen en la forma que queremos, ¿no? Y siempre necesitamos las densidades para convertir de masa a volumen. La solución, la densidad de la solución. El soluto, para la expresión de porcentaje en volumen, la densidad del soluto. ¿Algún dato que no tengamos? La densidad de la solución está en chino. Encontrarla, salvo que vayamos a lugares muy especializados, algunos libros de algunas soluciones muy utilizadas. La densidad de la solución normalmente siempre nos la da el problema, porque pues puede haber un montón de densidades diferentes dependiendo de la concentración de la solución. Por eso normalmente nos la da el problema. Pero la densidad del soluto no, porque la densidad del soluto, pues sí es un dato único de bibliografía. O sea, todas las sustancias tienen una densidad. Sabemos que para líquidos y gases la densidad es fuertemente afectada por la temperatura. Entonces sí pudiéramos tener diferentes densidades a diferentes temperaturas, pero para los sólidos no, los sólidos no cambia su densidad prácticamente, porque es un sólido. Por lo tanto, es fácilmente, podemos buscar la densidad de una sal y la encontramos en internet. La sal, densidad de fulano de sal, y ya, ahí no la proporciona, ¿no? Como en este caso, que no nos la da el problema, porque dice, pues búsquenla ustedes, ¿no? Y ya la encontramos. La metodología siempre es así, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien, nos restaría resolver 1 o 2 problemas de conversión de concentración de una a otra. Por ejemplo, convertir de partes por millón a concentración molar y eso.
Es exactamente lo mismo, nada más que aquí siempre decimos hacia dónde vamos, hacia la forma de cómo está la concentración, ¿no? Concentración molar, moles por litro. Concentración normal, equivalentes por litro. Porcentaje de volumen, volumen del soluto, volumen de la solución por sí. ¿Hacia dónde vamos? Y de esa forma vamos situando la información y la vamos convirtiendo a lo que nos pide esa forma de concentración. Cuando partimos de una solución ya a una determinada concentración, hacemos exactamente lo mismo y decimos, ¿en dónde estamos? En porcentaje en peso. ¿Cómo se expresa el porcentaje en peso? Masa de soluto entre masa de la solución por 100. ¿Ok? ¿Y hacia dónde voy? Hacia molaridad. ¿Cómo se expresa? Moles por litro. Y empezamos. Acá tenemos masa del soluto por 100. Quita el 100. ¿Cómo quitas un 100 que está multiplicando? Pues dividiendo, ¿no? Dividiendo entre 100. Y nos queda la fracción. Es el revés. Observen ahí lo que está en el pizarrón, ¿verdad? Primero obtenemos la fracción, luego multiplicamos por 100. Si quiero la fracción, pues divido entre 100. Y ahora sí que tengo gramos de soluto. ¿Y hacia qué voy? Hacia moles. ¿Qué tengo que hacer? El peso molecular para convertirlo a moles. Ya lo tengo en moles. Ahora, ¿qué tengo abajo? Masa de solución. ¿Hacia dónde voy? A litro de solución. La densidad de la solución. Convertimos esa masa de solución con la densidad a mililitros de solución. Pero son mililitros. ¿Cómo lo queremos? En litros. Ah, pues conviértelo a litros. Y ya lo... Pues, es un convertidero, pues. Hay que estar convirtiendo una cosa en otra, ¿no? Muy bien, jóvenes. Sí, los dejo. Vámonos porque son las 11:30. Nos vemos entonces la próxima clase. ¿Sale? Y cuídense. Hasta luego. Gracias, profe, igual. Bye, bye.